Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, comenzamos con el video y vamos a estar estudiando en particular un método que es el método de integración por sustitución. Vamos a estar analizando bastante cantidad de ejemplos, pero en primer lugar quiero hacer una serie de observaciones y acá comenzamos con la observación número 1. Si por ejemplo tenemos la integral de x cuadrado diferencial x, esto habíamos visto en el video anterior que resultaba una integral del tipo inmediata y cuyo resultado era la familia de funciones que tenían como ley x al cubo sobre 3 más c. Pero bueno, prestemos atención en particular a que nosotros estamos trabajando con una función que tiene como variable independiente x. Y por eso es necesario que el diferencial de la integral sea un diferencial justamente de esa variable. Es decir, por eso utilizamos el diferencial de x. Con el mismo razonamiento podríamos haber calculado la integral de h cuadrado diferencial h. Y el resultado que se hubiese obtenido es la familia de primitivas pero en variable h. Es decir, h al cubo sobre 3 más c. O de manera análoga podríamos haber calculado la integral de la función de variable t cuadrado, siempre y cuando el diferencial de esta integral sea el diferencial de t. Y el resultado que vamos a obtener es justamente t al cubo sobre 3 más c. Y bueno, así podríamos continuar, obviamente. La idea es que entonces quede claro que cuando calculamos la integral de una función que tiene una determinada variable, esta integral se va a poder calcular si el diferencial es de la misma variable. Bien, ahora pasemos a una segunda observación. Recordarán ustedes que una de las expresiones que habíamos encontrado para la derivada de una función f respecto de x, es decir, para f' de x, era como la división entre sus dos diferenciales, siendo más específicos el diferencial de la función dividido el diferencial de la variable independiente, es decir, diferencial f sobre diferencial x. De esto resulta que si una función f es función de una variable x, entonces el diferencial de esta función se puede escribir como la derivada de f respecto de x, es decir, como f' de x, multiplicado por el diferencial de x. Esto además lo habíamos visto cuando dimos la definición de diferencial. Y ahora sí, dicho esto, vamos a ver en qué consiste la integración por sustitución. Básicamente lo que hay que conseguir es reemplazar a la integral original que suponemos que está dada en variable x, es decir, la integral de f de x diferencial x, la vamos a tratar de reemplazar por otra integral equivalente, pero en otra variable. Por ejemplo, la integral de la función g de t diferencial t. Y a esta equivalencia la vamos a lograr realizando una sustitución. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, que esta nueva integral en variable t resulta más simple de integrar que la que nos habían dado originalmente. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con algunos ejemplos, pero previamente déjame decirte que a los efectos de que esto resulte un poco más didáctico, yo lo voy a dividir en 3 casos diferentes y vamos a comenzar con el caso 1 y tomamos el ejemplo 1. Supongamos que se nos diera la integral que se muestra en la pantalla. Es la integral de la función de ley e a la x por el coseno de e a la x más 4 diferencial x. Si observamos esta integral, seguramente no podremos recordar alguna función que conozcamos cuya derivada sea la que se está mostrando adentro de la integral. Esto quiere decir que esta integral no es inmediata. Y por otro lado, ojo con esto, tampoco podríamos distribuir la integral al producto porque esa es una propiedad que no es válida para el caso de las integrales. Lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios que yo considero en el caso 1 es tratar de buscar adentro de la integral, o sea, en esa función que se nos muestra, una expresión que va a resultar ser la ley de una nueva función t que yo voy a incorporar a este caso. Y ahí de a poco vamos haciendo aparecer esa t. Pero esta elección no la vamos a hacer libremente. Lo que voy a tratar de procurar es que a la expresión que yo le llame t
suceda que su derivada también se encuentre dentro de la integral. Y vamos a agregar multiplicando por el diferencial de x. Bueno, esto puede resultar un poco confuso así con palabras, pero vamos a realizarlo, así mostramos en qué consiste el método. Me doy cuenta que si por ejemplo a la expresión e a la x más 4 la llamo t, es decir, a esa expresión que aparece como argumento del coseno, su derivada, piensen en cuál es la derivada de e a la x más 4, es justamente e a la x. Función que estamos mostrando en la pantalla aparece en la integral y multiplicando por el diferencial de x. Entonces, una vez elegida esta expresión para t, es decir, considero que t es igual a e a la x más 4, y utilizando lo que vimos en la observación número 2, resulta que el diferencial de esta nueva función a la cual llamamos t, es decir, dt, es igual a la derivada de e a la x más 4, es decir, e a la x, por el diferencial de x. Recuerden nuevamente que esta es la fórmula para el cálculo del diferencial de una función. Así que voy a tomar nuevamente la integral que teníamos, vamos a volver a la integral original, y la voy a escribir de otra forma. Lo único que hago es intercambiar factores, y eso es válido porque el producto es conmutativo, y voy a escribir la integral del coseno de e a la x más 4 por e a la x por diferencial de x. Y ahora observemos lo siguiente. Esta expresión que estamos señalando en color celeste, e a la x más 4, es lo que yo llamé t. Y esta expresión que estamos señalando en color rojo, e a la x diferencial x, es lo que resultó ser diferencial t. Y acá viene entonces la sustitución. Yo esto lo puedo reescribir como la integral del coseno de t diferencial t. Y entonces hemos logrado tener una integral que, si la observamos, resulta inmediata, porque nosotros sabemos integrar el coseno de t, pero en variable t. Y tenemos su diferencial correspondiente, fíjense que dice diferencial t. Así que entonces sabemos que la integral de la función coseno de t diferencial t es el seno de t más c, pero como en este ejercicio a nosotros se nos había indicado una función en variable x, vamos a volver a la variable x reemplazando la t por aquello a lo que habíamos llamado justamente t, es decir, e a la x más 4, y entonces en un paso final tenemos el seno de e a la x más 4 más c, y hemos resuelto esta integral. Vamos a pasar entonces a un ejemplo 2, pero vamos a continuar en este caso 1, y recuerden la regla que les había dicho para lograr hacer la sustitución. Tenemos que buscar una expresión en la integral a la cual llamarle t, de manera que su derivada aparezca en la integral multiplicando al diferencial de x. Si querés, ponés en pausa un segundo el video y pensá a quién llamarías t. Yo voy a continuar y vamos a decir que en este caso lo conveniente es llamarle t a la expresión seno de x. Así que vamos a escribir t igual al seno de x. ¿Y por qué hicimos esta elección? Bueno, porque cuando calculemos su diferencial t, esto nos va a dar la derivada del seno de x, que es coseno de x, multiplicado por el diferencial de x. Y como podemos observar en la integral, tenemos exactamente la expresión coseno de x diferencial x. En un paso siguiente lo que voy a hacer es reescribir la integral y vamos a escribir a esa raíz cuadrada como el exponente 1/2. Entonces vamos a tener la integral del seno de x a la 1/2 multiplicado por el coseno de x diferencial x. Y nuevamente observemos lo que sucede. Noten que la expresión que estoy marcando en color celeste, es decir, seno de x, fue exactamente lo que nosotros llamamos t. Y la expresión que ahora estoy mostrando en color rojo, es decir, coseno de x diferencial x, es lo que nos dio justamente el cálculo del diferencial t. Así que entonces podemos realizar una sustitución y escribir a esta integral como la integral de t a la 1/2 por el diferencial de t. Y nuevamente hemos llegado a una integral inmediata. Esta es una integral de una función potencial de variable t en este caso.
Y nosotros ya conocemos cómo se resuelve una integral de una función de este tipo. Tenemos que hacer t a la 1 medio más 1 y dividir por ese valor que quedó en el exponente. Entonces obtendremos t elevado a la 3 medios, que es 1 medio más 1, dividido 3 medios más c. O lo que es igual 2 tercios multiplicado por t a la 3 medios más c. Nuevamente, como la integral que se nos había presentado era en variable x, volvemos a la variable x reemplazando la t por aquello a lo que habíamos llamado t, es decir, seno de x, y entonces el resultado de esta integral es 2 tercios por el seno de x a la 3 medios más c. Vamos a ver ahora este ejemplo 3 y con esto cerramos el caso número 1. Supongamos que tenemos la integral de la expresión e a la x sobre e a la 2x más 1 diferencial x. A primera vista puede ser un poco complicado darse cuenta a qué llamarle t en este caso, pero vamos a hacer lo siguiente. Aprovechando una propiedad de la potencia, vamos a reescribir esta expresión escribiéndola como la integral de e a la x sobre e a la x al cuadrado más 1, diferencial x. Y esto lo pudimos hacer porque e a la x al cuadrado es una potencia de una potencia. Y recuerden ustedes que los exponentes se multiplicaban. Así que, en definitiva, si leemos esta nueva expresión, en particular el denominador, tendríamos e a la x por 2 más 1, que es obviamente lo mismo que e a la 2x más 1. Con esto quiero mostrar que no estamos modificando la expresión. Como siguiente paso, me gustaría escribir a esto como la integral de 1 sobre e a la x al cuadrado más 1 por e a la x por diferencial x. Lo único que hice fue separar a esta división original como la multiplicación entre una fracción con numerador 1 y esa función exponencial que era el numerador. Y ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a llamar t a e a la x, pero ustedes se preguntarán, ¿a qué e a la x? ¿Al que estaba en el numerador o al que estaba en el denominador? Bueno, vamos a llamar t a la expresión e a la x que se encuentra en el denominador, que es aquella que está afectada a la potencia 2. Si t es igual a e a la x, el diferencial de t será la derivada de esta función e a la x, que es e a la x, por el diferencial de x. Volvemos a la integral y voy a marcar en color celeste aquello que yo llamé t. Y vamos a marcar en color rojo lo que resultó ser su diferencial, es decir, e a la x por diferencial x. Entonces, ahora realizando la sustitución, obtenemos la integral de 1 sobre t cuadrado más 1 diferencial t. Y existe una función cuya derivada es la expresión 1 sobre t cuadrado más 1. Esta función la podés encontrar en una tabla de integrales o, viendo al revés, en una tabla de derivadas. Y es la expresión arcotangente de t. Así que el resultado de esta integral, que nuevamente resulta inmediata, es arcotangente de t más c. Volvemos a la variable x reemplazando esa t por aquello a lo que habíamos llamado t, que es e a la x, y allí tenemos el resultado final de nuestra integral, arcotangente de e a la x más c. Antes de continuar con el caso 2, lo que quiero señalar es que si te diste cuenta, en realidad la integración por sustitución es una consecuencia directa de que cuando derivamos a veces utilizamos lo que se llama regla de la cadena. Integrar por sustitución es una respuesta, por decirlo de alguna manera, a que cuando derivamos a veces utilizamos esa regla. Vamos a pasar al caso número 2. Y entonces vamos a analizar este ejemplo 4. No me voy a mover mucho de lo que habíamos visto antes, pero ahora voy a agregar una complicación. Supongamos la siguiente integral. La integral de x cuadrado menos 5x más 1 al cubo por 4x menos 10 diferencial x. Y lo que voy a decir ahora es una especie de ampliación de lo que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a buscar en esta integral una expresión a la cual llamarle t, de manera, y habíamos dicho antes, que su derivada apareciera también en la integral multiplicando por el diferencial de x.
Vamos a agregar ahora una cosa más, que su derivada aparezca multiplicando al diferencial de x en la integral, o al menos una expresión que sea proporcional a la derivada. Con esto quiero decir una expresión que sea el doble o el triple o la mitad, etc. A ver, veamos este caso. Yo voy a elegir llamarle d a x cuadrado menos 5x más 1, que es esa expresión que aparece al cubo en la integral. Y ahora voy a calcular su diferencial t. Esto es la derivada de esta expresión, es la derivada de un polinomio, que es 2x menos 5, muy sencillo, y lo multiplicamos por el diferencial de x. Pero ahora me voy a observar la integral y resulta que yo no tengo en ningún lado 2x menos 5 diferencial x. Pero lo que sí tengo es 4x menos 10 diferencial x. Expresión que si razonamos un poquito es exactamente el doble del diferencial t al que habíamos arribado. Porque fíjense, esta expresión es 4x menos 10 y en el diferencial de t tenemos 2x menos 5, que es exactamente la mitad de 4x menos 10. Bueno, vamos a marcar acá en color celeste la expresión a la que yo le llamé t. Y ahora vamos a pensar lo siguiente para resolver este problema del que veníamos hablando. Lo que vamos a hacer es multiplicar al segundo miembro del diferencial por el número 2. Esto es para lograr conseguir que esa expresión nos quede igual a lo que tenemos en la integral, que es 4x menos 10 diferencial x. Pero bueno, para contrarrestar ese efecto del 2 que multiplicamos en el segundo miembro, también lo vamos a hacer en el primer miembro. Es decir, vamos a obtener 2 diferencial t. En un paso siguiente, 2 diferencial t resulta que es 4x menos 10 por diferencial x, que es exactamente lo que aparece en la integral y que yo voy a marcar con color rojo. Entonces ahora cuando hacemos la sustitución, fíjense lo que nos va a quedar. La integral de t al cubo, porque reemplazamos lo que está en celeste por t, pero el resto lo reemplazo por 2 diferencial t. Y ese 2 no es un problema para nosotros en la integral porque utilizando la propiedad de linealidad, como el 2 es una constante que está multiplicando, lo podemos sacar afuera de la integral y entonces tenemos 2 por una integral inmediata que es la integral de t al cubo diferencial t. El resultado de esta integral es t a la cuarta sobre 4, así que nos va a quedar 2 por t a la cuarta sobre 4 más c, o lo que es igual t a la cuarta sobre 2 más c. Y por último, nuevamente vamos a reemplazar la t por aquello a lo que habíamos llamado t, y resulta x cuadrado menos 5x más 1 a la cuarta sobre 2 más c, el resultado de esta integral que se nos estaba pidiendo. Quiero aclarar que el 2 que multiplicamos en la igualdad del diferencial t, lo hicimos justamente porque lo que yo quería era convertir a 2x menos 5 en 4x menos 10. Bueno, por supuesto que esto va a depender de lo que necesitemos. Entonces, a veces podemos multiplicar por un 6, por un tercio, por un medio, por menos 1, bueno, etc. Pasemos a este ejemplo 5 ahora y tenemos la integral de la función tangente de x diferencial x. Noten que a esta función la podemos escribir como la integral del seno de x dividido el coseno de x diferencial x. Y nuevamente vamos a utilizar una sustitución para resolverla. Habitualmente cuando presento este ejemplo, siempre sucede que cuando uno intenta darle un valor a t o elegir la expresión en la integral para que me dé t, inconscientemente lo que queremos es que t sea el seno de x, porque su derivada es el coseno de x y no tengo ningún problema. Pero en el diferencial t, el coseno de x, que en ese caso sería la derivada, debería multiplicar al diferencial de x. Y noten que en esta integral el coseno de x es un denominador, o sea, no está multiplicando al diferencial de x. Así que lo que vamos a tener que hacer en este caso es llamarle t al denominador, que es coseno de x, y ahora vamos a calcular su derivada para calcular su diferencial. El coseno de x tiene como derivada a menos seno de x y luego escribimos diferencial x. Pero bueno,
Resulta que nosotros en la integral no tenemos la expresión menos seno de x por diferencial x. Así que lo que podemos hacer es multiplicar a toda esta última expresión por el número menos 1 y nos va a quedar menos 1 por diferencial t igual a la expresión que exactamente tenemos en la integral, seno de x diferencial x. Así que fíjense que coseno de x lo señalamos en celeste, que fue lo que llamamos t, y seno de x diferencial x es lo que a nosotros nos dio como resultado menos diferencial t, y entonces nos va a quedar la siguiente sustitución, la integral de menos 1 sobre t por diferencial t. Bueno, con ese menos podemos hacer lo mismo, lo sacamos de la integral porque es un menos 1 multiplicando y llegamos nuevamente a una integral del tipo inmediata. La integral de 1 sobre t diferencial t es el logaritmo natural del valor absoluto de t. Así que en un paso siguiente nos queda menos el logaritmo natural del valor absoluto de t más c. Y por último, reemplazando por aquello a lo que habíamos llamado t, es decir, coseno de x, llegamos al resultado de esta integral que es menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Bueno, y ahora por fin vamos al caso 3, caso muy cortito y en el cual no hay que aprender nada nuevo. En realidad esto es sustitución al igual que vimos en el caso 1 o en el caso 2. Pero mi idea con esto es que en este tipo de ejercicios lo que yo pretendo es que lo resuelvan en forma inmediata, o sea, mentalmente, sin escribir la sustitución. Y voy a esto. Supongamos que tenemos la integral de e a la 4x diferencial x. Por decirlo de alguna forma, esa integral es como casi inmediata. ¿Y por qué digo esto? Porque si el integrando fuese de la forma e a la x, directamente sabemos que la integral de e a la x es e a la x. Pero no sucede en este caso. Resulta que esta x está afectada por un número que lo está multiplicando, que en este caso es un 4. Bueno, estas integrales también se resuelven por sustitución. Y lo que hay que hacer es llamar t a esa expresión 4x. Resulta entonces que su diferencial t va a ser la derivada de 4x, que es 4, muy sencillo, multiplicado por el diferencial de x. Entonces, cuando vamos a hacer la sustitución, ahí estamos señalando en celeste a lo que llamamos t. Y nuevamente no tenemos en la integral la expresión 4 diferencial x. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar a toda esta segunda ecuación por un cuarto y obtenemos un cuarto diferencial t igual al diferencial de x. Y ahora sí, a esa expresión, a diferencial x, ahí estamos señalando, sí la tenemos en la integral. Entonces cuando hacemos la sustitución tenemos la integral de e a la t por un cuarto diferencial t. Ese un cuarto puede salir multiplicando hacia afuera de la integral. Tenemos un cuarto por la integral de e a la t diferencial t. Y esta integral que nos quedó es inmediata. Y el resultado es un cuarto por e a la t más c. Volviendo a la variable original que era x, resulta que el resultado es un cuarto por e a la 4x más c. Como pueden ver, lo resolvimos con el mismo método que hicimos para el caso 2. Bueno, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Está bien, estas integrales se pueden hacer por sustitución, pero para mí uno las podría hacer casi mentalmente sin tener que recurrir a este procedimiento. Bueno, ahora te lo explico con este ejemplo 7. Supongamos que tenemos la integral del coseno de menos 2 tercios x diferencial x. Nosotros conocemos la integral del coseno de x. Bueno, entonces pensemos en esa integral. Recuerden que la integral del coseno de x es una función de la forma seno de x más c. Pero no vamos a poner x porque esta función no estaba calculada en x, sino en menos 2 tercios x. Así que vamos a escribir el resultado de la integral, pero en ese valor en el que se presentaba. Es decir, nos queda seno de menos 2 tercios x más c. Ahora bien, pensemos a esa función, que en este caso es el argumento, es decir, menos 2 tercios x, como si se tratara de una función afín, o también en particular lineal. Y esto justamente puede hacerse para este caso únicamente, cuando en lugar de tener, por ejemplo, coseno de x, se tiene coseno de una función que sea afín.
es decir, de la forma m por x más h. Luego, lo que hay que hacer para terminar esta integral es multiplicar por el recíproco de lo que sería la pendiente de esa función afín. Como la pendiente en este caso es menos 2/3, nos va a quedar multiplicado por menos 3/2 y listo, ahí tenemos hecha la integral sin tener que hacer la sustitución. Bien, vamos a ver este ejemplo 8, así nuevamente repasamos este método que es más rápido y supongamos que tenemos la integral de 2x más 1 al cubo diferencial x. Claro, nosotros conocemos la integral de x al cubo, no de 2x más 1 al cubo. Bueno, y la integral de x al cubo sabemos que se obtiene de la siguiente forma. Es x a la cuarta sobre 4 más c. Así que voy a escribir el lugar vacío para la x a la cuarta sobre 4 más c. En el lugar de la base de ese exponente 4 voy a escribir 2x más 1, que era el valor para el cual estaba calculada la integral originalmente. Y ahora, si observamos, esa es una función afín dependiente de 2, así que lo voy a multiplicar por un medio, es decir, por su recíproco. Bueno, entonces finalmente la integral de esta función es 2x más 1 a la cuarta sobre 8 más c. Bueno, para terminar este video te dejo el ejemplo 9. Tenemos la integral de 1 sobre 3x menos 4 diferencial x. Y te pido que pienses lo siguiente. Nosotros conocemos la integral de la función 1 sobre x. Bueno, vos sabrás cuál es. En este caso no tenemos 1 sobre x, sino que tenemos 1 sobre una función afín, que es 3x menos 4. Así que te dejo como tarea y si querés comentarlo en la sección de comentarios, cuál sería el resultado de esta integral. Como siempre, espero que te haya servido este video. Suscríbete al canal si todavía no lo estás. Y por mi parte, esto es todo. Me despido. Hasta la próxima. Chau.